Hola, buenos días. Hoy continuamos nuestras clases de patología. Continuaremos con el tracto femenino, más específicamente vagina. Bien, hablaremos de las neoplasias intraepitelial vaginal y el carcinoma escamoso. Son muy infrecuentes, se da aproximadamente en 0.6 por cada 100.000 mujeres. La mayoría se asocia a infección por el virus papiloma humano. El principal factor de riesgo es un carcinoma previo del cuello del útero o de la vulva. La morfología. Lo más frecuente es que afecte la parte supero-posterior de la vagina, en especial en la unión con el exocervix. Las lesiones de los 2/3 inferiores metastizan en los ganglios linfáticos inguinales, mientras que los superiores, el tercio superior, lo hace hacia los ganglios linfáticos ilíacos. Ahora veremos lo que es el adenocarcinoma. Se localiza principalmente en la pared anterior de la vagina, por lo general en el tercio superior, y varían entre 0.2 y 10 centímetros de diámetro. Un precursor es la adenosis vaginal. Es cuando el epitelio cilíndrico glandular tipo mulleriano aparece debajo del tejido escamoso. Se manifiesta como focos granulares de color rojo. Ahora veremos lo que es el rhabdomyosarcoma embrionario. Estos tumores crecen como masas polipoides de gran tamaño, redondeadas, que en ocasiones se proyectan hacia el exterior de la vagina y tienen aspectos de racimos, como aquí lo podemos observar. Ahora continuaremos con lo que es el cérvix. Bien, las inflamaciones, lo que es la cervitis aguda y la crónica. En la imagen podemos observar lo que es un cérvix normal y lo que es una cervicitis. Bien, como sabemos, la vagina y el cérvix son muy resistentes a las enfermedades, pero entre las defensas naturales que tenemos van a ser la flora normal vaginal y cervical, que nos va a dar un pH de 4.5 porque principalmente están formadas, la flora vaginal y cervical están formadas principalmente por lactobacilos, que producen peróxido de hidrógeno, lo cual es bacteriotóxico. Ahora las alteraciones va a ser un pH alcalino. El pH alcalino puede aparecer cuando hay hemorragias, relaciones sexuales, irrigaciones vaginales o tratamientos con antibióticos. También se debe a algunos lavados vaginales. El pH alcalino nos va a dar una disminución del peróxido de hidrógeno, lo cual se traduce en una mayor proliferación bacteriana. Las infecciones por gonococos, clamidias, micoplasmas y herpes virus SIC. Bien, en la clamidia, como lo podemos observar en esta imagen, que es un cérvix infectado por clamidia, vamos a encontrar un exudado mucopurulento y un ligero sangrado, o puede haber un sangrado fácilmente al momento de ser manipulado. Como podemos observar, se encuentra completamente inflamado el cérvix eritematoso y con el exudado mucopurulento saliendo del canal endocervical. Ahora, la cervicitis por gonococo. Bien, el cérvix, como lo tenemos aquí, como podemos observar, está más afectado en el canal endocervical. Va a mostrar una secreción mucopurulenta purulenta y habrá un sangrado fácilmente al momento de ser manipulado. En el herpes virus simple. Bueno, en el herpes se va a manifestar igualmente que en lo que es el herpes cutáneo. Se va a manifestar por lo que son las pápulas que luego se van a ulcerar. ¿Ok? Bien, algo que hay que mencionar sobre lo que es el herpes es que solamente 1/3 de las mujeres infectadas van a mostrar síntomas. Bien, algo que hay que tener en cuenta es que la inflamación cervical marcada produce cambios reparadores y reactivos del epitelio y condiciona la descamación de las células escamosas, de aspecto atípico. Por tanto, puede causar un resultado normal inespecífico de la triple toma cervicovaginal. Esto quiere decir que hay que tener en cuenta que hay que descartar todas las enfermedades que acabamos de ver al momento de que tengamos un positivo en la triple toma. Bien, ahora veamos lo que son los
pólipos endocervicales, que son crecimientos exofíticos benignos que ocurren entre el 2 y el 5% de las mujeres adultas. La mayoría de estos pólipos se originan dentro del canal endocervical y a veces van a protruir hacia afuera, como lo podemos observar. Son lesiones blandas, casi mucoides, compuestas de un extroma fibromixomatoso. Bien, lo que asusta, por así decirlo, a las mujeres es que en cuanto tienen pólipos, la manifestación más común es que hay una hemorragia vaginal. Irregular, puede ser muy poco o puede ser mucho. ¿Okay? Los pólipos pueden variar desde muy pequeños hasta aproximadamente 5 centímetros. ¿Okay? Y pues lo único que hay que decir aparte de eso es que el único tratamiento es quirúrgico, es removerlos quirúrgicamente. Las neoplasias premalignas y malignas. Bien, el principal organismo causante de las neoplasias a nivel cervical va a ser el virus del papiloma humano o el VPH. Las variantes 16 y 18 son las que tienen más riesgo oncogénico, siendo la variante 16 a la que se le otorgan el 60% de los casos de cáncer cervical y un 10% a la variante 18. La detección temprana del cáncer cervical se puede dar con la triple toma cérvico-vaginal, o sea, el Papa Nicolau. Bien, el cuello uterino. El cuello uterino va a estar compuesto de dos partes, por así decirlo, el exocervix y el endocervix. El exocervix va a mostrar un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y el endocervix va a mostrar un epitelio cilíndrico simple. Bien, y también vamos a tener lo que es el epitelio de transición. Lo que es va a sufrir el epitelio de transición, la metaplasia escamosa, que es un proceso fisiológico que da lugar al desarrollo de epitelización escamoso nuevo y una zona de transformación típica. Bueno, aquí está histológicamente lo que les acabo de mencionar, lo que es el endocervix con el epitelio simple cúbico, la zona de transición o zona de transformación y lo que es el epitelio estratificado en esta parte. Aquí lo podemos observar mejor. Aquí tenemos el epitelio cilíndrico simple, la zona de transición y lo que es el epitelio estratificado, no queratinizado. Las lesiones premalignas del cuello. Bien, estas son las neoplasia cervical intraepitelial, conocida como la NIC, que es una displasia, que es un espectro de epitelios escamosos anormales que comprenden desde epitelios con alteraciones en la estructuración y maduración, pero que están bien diferenciados. Y lo que es el carcinoma in situ, que es un epitelio escamoso con ausencia total de diferenciación, situados en la superficie o rellenando glándulas, pero sin invasión. ¿Ok? Porque es in situ. Bien, la principal diferencia entre lo que es el NIC, la displasia, y lo que es el carcinoma in situ, es que en el NIC van a estar bien diferenciados, mientras que en el carcinoma in situ van a estar, ahora sí que indiferenciados. La epidemiología. La edad del NIC1 es aproximadamente entre los 20 y los 28 años. El NIC2 y 3 es entre los 28 y los 40 años. Actualmente hay una mayor incidencia en menos de 20 años. El carcinoma in situ se da aproximadamente entre 35 y 40 años. La prevalencia y la incidencia: 9.4% entre el NIC1, 38% del NIC2 y 5.1% en el NIC3. ¿Okay? El tiempo de latencia que va a ser el que el NIC3 evolucione a un cáncer microinvasivo va a ser de 13 años y un 5% de los NICs que NIC3 que van a evolucionar a un carcinoma microinvasivo va a ser a los 5 años. Bien, los factores de riesgo. Vamos a tener lo que es el tabaco, los anticonceptivos, conducta sexual, o sea que si es promiscua y demás, la paridad, principalmente si es alta, esto quiere decir que la cantidad de hijos que ha tenido
y una inmunosupresión, como puede ser por fármacos o por el virus del VIH. Y el más importante y peligroso, que va a ser el virus del papiloma humano. Bien, en los tipos del VPH que vamos a tener van a ser más de 100 tipos. Aquí tenemos el tipo viral y la manifestación clínica. El tipo viral del VPH1 va a ser la verruga plantar o que sale en las palmas o en los pies de las manos. El VPH2 y 4 va a ser la verruga común o vulgar. Y el VPH5 al 8 va a ser una epidermodisplasia perrusiforme. Y ya lo que son en el tracto vaginal van a ser el VPH6 y el 11, que son conocidos como los de bajo riesgo o los condilomas, mientras que el VPH 16 y 18 son los de alto riesgo, que ya se puede decir que pueden dar un cáncer cervical. Algo muy importante van a ser los coilocitos. Los coilocitos son un tipo de células halladas en lesiones precancerosas cervicales. Entre sus características se hallan un núcleo agrandado de 2 a 3 veces, irregularidades en el contorno nuclear, una hipercromasia y un vaculado citoplasmático. Aquí podemos observar un coilocito. La patogenia. El VPH del 6 al 11, el ADN viral, no se va a integrar en el genoma del huésped, mientras que el 6 y el 18 sí se va a integrar. Se van a producir grandes cantidades de proteínas E6 y E7, lo cual también van a bloquear o inactivar los genes supresores tumorales como son el P53 y el RB. La clasificación, el grado de displasia y el sistema de Bechdel. Principal, iremos con el grado de displasia, que se clasifica en neoplasia intracervical, que es el NIC, grado 1, 2 y 3. Y el sistema de Betesheda, que van a ser la lesión escamosa intraepitelial, el LAI, de bajo y de alto grado. La clasificación, la lesión escamosa intraepitelial LAI de bajo grado o de grado NIC 1 se va a dar por el B6, por el BPH6 y el 11, mientras que la lesión escamosa intraepitelial LAI de alto grado y el NIC de segundo y tercer grado va a ser por el 16 y el 18. El NIC grado 1 o LAI de bajo grado, vamos a encontrar una tipia coleocítica con una presencia de un halo claro que rodea a un núcleo pinocítico, como lo podemos observar aquí. Vamos a encontrar un edema intercelular e infiltrado inflamatorio y un aumento de la relación núcleo-citoplasma. Y así lo vamos a ver in vivo normalmente. NIC grado 2 o LAI de alto grado. Hay una ausencia de la estratificación y polaridad celular. Aumenta la relación núcleo-citoplasma y un aumento del número de mitosis, como aquí lo podemos observar. El aumento del número de mitosis y la relación del núcleo en el citoplasma. Así normalmente lo vamos a ver en lo que es in vivo. Y el NIC3 o LAE de alto grado, que son alteraciones ya en la arquitectura del epitelio, teñido intensamente por el aumento de la densidad núcleo-citoplasma. Las anomalías celulares, que va a ser una pérdida total o parcial de diferenciación y maduración. Va a haber unas mitosis alteradas y unas células desorganizadas, como aquí lo podemos observar, que ya son células completamente casi inmaduras, sin ningún tipo de organización celular. Y pues así lo vamos a observar en lo que es in vivo. El NIC3 también se va a dividir en tres tipos histológicos, que va a ser el NIC de células pequeñas indiferenciadas, que no hay maduración ni queratización, y es un precursor del carcinoma invasivo de células pequeñas. El NIC3 queratinizante de células grandes o carcinoma in situ de células escamosas. Y el NIC3 no queratinizante de células grandes o moderadamente indiferenciado. El carcinoma in situ va a ser el epitelio escamoso que en ausencia de total diferenciación situados en la superficie o rellenando las glándulas pero sin invasión.
Y lo que es el carcinoma microinvasivo es aquel tumor microscópico con invasión en profundidad de menos de 5 milímetros y una extensión de menos de 7 milímetros. Habitualmente se encuentra en el OCE. Se origina de forma multicéntrica y se asocia a epitelios atípicos. Tipos de carcinomas cervicales más frecuentes, que va a ser el carcinoma escamoso, el epidermoide, que es en el exocervix, más del 80% o el 80%, y el adenocarcinoma, que se va a dar en el endocervix, 12%. Y aquí podemos observar la clasificación según las imágenes. En la citología y lo que es la histología, tenemos el NIC1, que va a ser una displasia muy leve, como aquí lo podemos observar, que va a ser la lesión de bajo grado. El NIC2, que va a ser ya una displasia moderada, como podemos observar, va a haber un aumento ya en lo que son la indiferenciación de las células y la inmaduración también. El NIC3, estas ya el NIC2 y el NIC3 ya son lesiones de alto grado. El NIC3 abarca lo que es la displasia severa y el carcinoma in situ hasta el carcinoma invasivo. Aquí lo podemos observar, lo que ya viene siendo el carcinoma invasivo. La evolución de la NIC. Bien, las lesiones premalignas normalmente se van a convertir en lo que es el carcinoma invasor. Las displasias se van a terminar formando en un carcinoma in situ en un aproximado del 30 al 50%, y un carcinoma in situ se va a convertir en un carcinoma invasor en un aproximado del 43 al 70%. Bien, la lesión del DIC1 tiene un 1% de probabilidad aproximadamente de la progresión a un carcinoma invasor y sin embargo tiene una regresión del 57%. El NIC2 tiene un 5% de los casos de aproximadamente que fueron 4.504 mujeres afectadas por una NIC, y va a tener una regresión del 43%, y en el NIC3 va a ser un 12% de los casos que va a aumentar a un carcinoma invasor y con una regresión del 32%. La evolución del NIC de pH. La persistencia de la infección nos va a dar una progresión de la NIC y una desaparición de la infección nos va a dar una regresión de la NIC. De NIC1 a NIC3 va a haber un 30% de persistencia y un 20% de progresión, y de una regresión del NIC3 va a ser del 33%. El diagnóstico. Bien, el diagnóstico puede ser por citología, colposcopía y una biopsia. La citología, por el método de screening. Bien, en lo que es el método de screening vamos a encontrar una citología inflamatoria severa, que es la citología informada como inflamatoria severa constituye un impedimento para la adecuada observación de las células epiteliales a fin de descartar una alteración citológica de sospecha. Esto es lo que les comenté en un principio, de lo que puede llegar a confundirse o dar un falso positivo. Las células escamosas atípicas de significado incierto, o las ASCUS, aquellas pacientes con citología informada como ASCUS, se consideran válidas las siguientes opciones: repetir la citología en 6 meses o realizar una colposcopía cuando esta herramienta esté disponible. Las células escamosas atípicas que no excluyen lesión de alto grado. El informe citológico de la ACH se relaciona en mayor proporción con la presencia de una NIC2 o 3. Por este motivo, ante ese diagnóstico citológico, la conducta recomendada por este consenso es la evaluación colposcópica. La lesión intraepitelial de bajo grado. Si la citología reporta un LAI de bajo grado, se considera válida las siguientes opciones: repetir la citología en 6 meses o realizar una colposcopía. La lesión intraepitelial de alto grado, o NIC2 o NIC3, se recomienda la realización de la colposcopía en este grupo. En caso de observarse lesión en la colposcopía, se realizará el tratamiento según el resultado de la biopsia. Y las células glandulares atípicas y adenocarcinoma in situ, es una biopsia principalmente.
La citología se debe iniciar a los 18 años o al inicio de las relaciones sexuales, aproximadamente un año después de las relaciones sexuales, algunos recomiendan. Si se diagnostica BPH, el control va a ser anualmente. Si es negativo, cada 2 o 3 años si no hay factores de riesgo como es el BPH o la promiscuidad. Bien, y aquí tenemos cómo se clasifican y cómo se traducen de uno a otro sistema de clasificación. Lo que es de Betesheda, que son la Abscus, que van a ser células escamosas que no tienen aspecto normal, pero tampoco tienen aspecto de lesión de bajo grado o de cáncer. Bien, tenemos la lesión de bajo grado, que va a ser un NIC1, y en la OMS va a ser la displasia leve, y una lesión de alto grado, que va a ser NIC2 y NIC3. El NIC2 va a ser igual a una displasia moderada, y el NIC3 va a ser displasia grave o carcinoma in situ. Bien, y en la citología vamos a poder encontrar todos estos tipos de células que van a ser desde la basal, parabasal, las normales, intermedia, precornificada, cornificada e hipercornificada. Y en lo que es en la inflamatoria vamos a encontrar basal, las intermedias, la inflamatoria y la superficial. En la que es la precancerosa vamos a encontrar una basal así de este tipo, un halo perinuclear, una célula gigante, una célula multinucleada, multilobulada, una precoz y una forma de pesa. Y en lo que ya viene siendo el cáncer vamos a encontrar una preinvasiva, un tejido basal, una diferenciada, entre comillas, y una indiferenciada. Bien, la colposcopía se debe realizar después de una citología positiva o si se dispone en conjunto con ella. Nos va a permitir visualizar con aumento la zona de transformación del cuello uterino, que es donde normalmente van a estar las NICs. La especificidad es baja, los falsos positivos van a ser del menos del 90%. Y una alta sensibilidad, que van a ser falsos negativos, que van a ser bajos. La colposcopía. Bien, van a consistir de dos tests. El primer test que va a ser con ácido cético y el segundo test que va a ser de Schiller o yodo positiva, Schiller negativa. En caso de que sean positivos, vamos a encontrar con la prueba de ácido acético la reacción aceto-blanca, y en lo que es el yodo negativo, el Schiller positivo, va a ser la tinción en ciertas partes, pero no donde hay mayor densidad nuclear. O sea, ya es cuando hay una lesión precancerosa. Los resultados de la colposcopía, que va a ser un epitelio aceto blanco, como aquí lo podemos observar, o una leucoplasia, que va a ser un área blanca de límites netos por hiperkeratosis antes de la aplicación del ácido acético. No hay que confundirlas. Bien, los resultados de la colposcopía pueden ser punteado circunscrito o base, que va a ser un punteado rojo distribuido homogéneamente por capilares del estroma que al acercarse a la superficie se hacen aparentes. En mosaico, que son lesiones de forma poligonal, formado por líneas rojas, que son capilares que se observan a través de la superficie, y un patrón vascular atípico, que son vasos en horquilla con cambios bruscos de dirección y formación de ángulos agudos. Aquí lo podemos observar. Ok. Bien, lo que es la biopsia. Puede ser en sacabocados, en lo que es una conización y lo que es un legrado. Para esto se van a ocupar diferentes tipos de forceps, que más adelante los hablaremos. Ok, de tratamiento
podemos usar lo que es el láser del CO2, que va a ser usado como vaporización o conización. Va a evaporar el agua y va a destruir el tejido. Debe incluir la zona afectada y de 2 a 3 centímetros en la periferia y de 7 milímetros de profundidad. Es normalmente usada en lesiones escamosas. El asa térmica. Es un alambre fino en forma de asa que actúa como electrodo diatérmico. Va a cortar y a coagular el tejido bajo visualización colposcópica directa. Puede ser con anestesia local. Proporciona una muestra de tejido que puede someterse a una evaluación histológica. Y ahora llegamos a lo que es la conización con bisturí frío. Se realiza en un quirófano con anestesia local. Se utiliza en lesiones endocervicales o con cáncer en mayores de 35 años con NIC3. Y así es como se realiza. Se toma, se toma con unos forceps el bisturí, el bien, y así es como se realiza. Se coge el... Por favor, mátame. Bien, y así es como se realiza. Se toma el cervix con los forceps y se introduce en lo que es el bisturí. Se corta una forma de cono y se procede a retirarse. Puede ser de diferentes formas, que puede ser un cono más alargado, más delgado o un cono más ancho, dependiendo la extensión de la lesión. Ahora tenemos lo que es la criointervención quirúrgica, que es la aplicación de gas refrigerante, que es el óxido nitroso, forma crionecrosis por cristalización del agua intracelular. No es la más recomendada porque no obtiene muestras para biopsias. El agua se cristaliza y rompe lo que es la membrana de la célula y así se forma la necrosis. Bien, el tratamiento. El NIC1, si la mujer es adulta, se le da un control en 6 meses citocolposcópico. Si la colposcopía es insatisfactoria, se le hace una biopsia de canal. Si es adolescente, se le da un control semestral citocolposcópico. Si la colposcopía es insatisfactoria, se da una biopsia de canal. En el embarazo, se le debe dar un control citocolposcópico 6 semanas después del nacimiento, y si es un paciente con VIH, se le debe dar un control semestral. Lo que es el NIC2 y el NIC3, si la mujer es adulta, se hace un cono con asa. Si es adolescente, lo mismo. Si es en el embarazo, la lesión colposcópica es de sospecha para invasión biopsia en sacabocados. Si tiene VIH, es un cono con asa. Si es un adenocarcinoma in situ, si es en la mujer adulta, se le hace una histerectomía. En pacientes con paridad incompleta, se puede considerar realizar un procedimiento de preservación de fertilidad, como una conización en frío o con asa. En adolescente, un cono con asa. En el embarazo, no hay nada recomendado. Y si es un paciente con VIH, es un cono en frío o con asa, y considerar la histerectomía en pacientes con descendencia deseada. Tratamiento. Ojo, en pacientes con piezas quirúrgicas con márgenes comprometidos, hay que tomar las siguientes conductas. ¿Qué quiere decir lo de márgenes comprometidos? Es que en la pieza que tengas, te llega al laboratorio una pieza y tienes en cuenta que, por ejemplo, que este cuadro sea nuestra pieza, que en una parte sigas teniendo la lesión y que en las otras partes no tengas la lesión. Por ejemplo, que la lesión termine así, pero aquí esté exactamente al borde. A eso se le llama un borde comprometido. No sabes qué más extensión puede llegar a haber tenido esa parte quirúrgica. Si es una NIC1, se le da un seguimiento citocolposcópico. Si es una NIC2 o 3 o una adenocarcinoma in situ, se tiene que repetir la conización entre 4 y 6 semanas después en pacientes con descendencia completa. Se recomienda
se recomendará la realización de una histerectomía. Ahora lo que es la prevención primaria, lo que es la vacuna, que va a contener la proteína L1 de la cápsula del virus del papiloma humano, que es el 6, 11, 16 y 18. Evitan la transcripción del gen 6 y E7. Y la edad o la dosis inicial es de los 9 a los 13 años. El refuerzo es entre 2 y 6 meses después. La vacunación sistémica contra el VPH en los programas nacionales de vacunación, siempre que la prevención del cáncer cervicuterino y o de otras enfermedades relacionadas con el VPH sea una prioridad de salud pública. En otras palabras, no se les va a otorgar la vacuna si no es considerado un problema de salud pública. Bien, eso sería todo. Hasta luego.